Buenas tardes, jóvenes. Esta vez vamos a tratar el tema de antidiarreicos, ¿no? Entonces, pero antes de entrar a lo que son los antidiarreicos, nuestros fármacos, vamos a hablar de qué es la diarrea. Sabemos que las diarreas son pues evacuaciones frecuentes, son anormales, ¿no? Son líquidas, son blandas, contienen pues un mayor proporción, un mayor porcentaje de agua de lo normal, en la cual se va a perder electrolitos y también se va a perder agua, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se tienen que hacer deposiciones al día para poder llamarlo diarrea? ¿Quién responde? 5. ¿Cuántas veces? 5, dicen. ¿Quién? ¿Otro? ¿Cuántas deposiciones tienen que haber dentro de las 24 horas 3 para que se... veces Miss al día. 3 veces al día, ¿no? Cuando son 3 veces al día las deposiciones, muy bien, son dentro de las 24 horas se le considera diarrea, ¿no? Entonces, ¿va a originar una pérdida importante de agua? Pues sí, importantísima de agua y también de electrolitos. Entonces hay que tratarlo lo más rápido posible. No puede muchas veces estar acompañado de fiebre o no necesariamente por un dolor abdominal, de repente náuseas, vómitos o pérdida de apetito, ¿no? Entonces, la gravedad de esta diarrea pues va a variar de acuerdo al factor que lo pueda originar, ¿no? A la causa que la pueda dar. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar la diarrea? Tenemos varios tipos de agentes, ¿no? Como los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, algún tipo de enfermedades, los alimentos, los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, entre los agentes tenemos los virus, como el rotavirus, adenovirus, coronavirus, bacterias, la Escherichia coli, salmonella, la shigella, ¿no? Staphylococcus. En los parásitos, las yardias, estrongiloides, los más comunes pues son las yardias, ¿no? Las que te provocan las diarreas. En los hongos, las Candida albicans. En las enfermedades celíacas, son aquellas cuando uno come alimentos que contienen gluten, ¿no? Y este gluten lo que provoca es que se inflamen las paredes del intestino delgado, ¿no? Y produce algunas complicaciones, entre ellas la diarrea, ¿no? La intolerancia a la lactosa. También hay personas que son intolerantes a la lactosa, algunos que son alérgicos, la diarrea por algunas enfermedades intestinales inflamatorias o por los medicamentos. Sabemos que cuando tomamos algún tipo de antibiótico, uno de los efectos secundarios van a ser las diarreas, ¿no? Entonces, hay miles o hay varios factores que pueden conllevar a tener o a padecer de una diarrea. Hay diarreas pues agudas, que son un 80%, disentéricas en un 10% y diarreas persistentes, que son en un 10%, ¿no? Las acuosas, que tienen una duración usual casi de 4 a 7 días, en ocasiones hasta 14 días, 12 días, imagínense, conteniendo mucha agua, pero no hay presencia de sangre, ¿no? Sino las heces tienen así un aspecto como agua de arroz. No es la más asesina, obviamente, si no se controla y se puede prevenir, obviamente, ¿no? Una enfermedad, el cólera. En la disentérica es causada por toxinas bacterianas. Generalmente cuando hablamos de la disentería hablamos de que estas heces acuosas hay presencia de sangre. Aquí sí hay sangre. En las diarreas acuosas agudas no hay, ¿ya? En la disentérica sí hay presencia de sangre. Incluyen pérdida de peso rápido, sí, puede ser mortal, así es, pero puede ser prevenible, ¿no? La persistente generalmente es parasitaria, otras causas, intestino irritable, hipertiroidismo. En las parasitarias sabemos pues, que parásitos, las yardias, los oxiuros, ¿no? Entre otras. Cuando nosotros tenemos diarreas, eliminamos grandes cantidades de agua, ¿no? Si es que no las podemos controlar. Entonces van a haber un aumento de pérdida de agua y también electrolitos. ¿Cómo las perdemos? En las diarreas. También algunas veces cuando tenemos alguna infección estomacal, no solamente hay presencia de diarreas, sino hay vómitos, ¿no? Si no nos hidratamos bien, imagínense el gran porcentaje de agua que estamos perdiendo.
En la orina también, en el sudor, cuando respiramos, cuando hablamos también perdemos nosotros líquidos, porque cuando hablamos botamos unas gotitas de agua, ¿no? Entonces, incluso pues con ella se puede contagiar si en el caso que se pueda tener el COVID. Entonces, ¿qué electrolitos podemos perder? Sodio, potasio, cloro, ¿no? Entonces, el volumen de líquido perdido por diarrea en 24 horas puede variar de 5 mililitros por kilogramos a 200 mililitros por kilogramos, o de repente hasta más, ¿no? Y la concentración y la cantidad de electrolitos, que es lo importante. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, el ser humano tiene un gran porcentaje de agua en su cuerpo. Si nosotros en todas nuestras células, nuestro cerebro, todo contiene un porcentaje de agua. Entonces, no sé si ustedes de repente, cuando se han ido a una fiesta y por ahí se han tomado una cervecita, no están miccionando cada momento, ¿no? Cada momento. ¿Y ustedes están tomando agua? No están tomando agua, solamente están ingiriendo cerveza, ¿no? Que es un diurético. Entonces, ¿qué pasa al día siguiente después de tomar la cervecita? ¿No les duele la cabeza? ¿No? Se amanecen pues con un dolor de cabeza terrible. ¿Y por qué será ese dolor de cabeza? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se ha tomado demasiada cerveza se elimina demasiada agua del cuerpo al miccionar y no reponemos esa agua que estamos eliminando, ¿no? Entonces, nuestro cerebro también pierde un porcentaje de agua, nuestro cuerpo pierde un porcentaje de agua al ir a miccionar. Entonces, al haber menos porcentaje de agua en nuestro cuerpo, ¿cuál es la reacción? Dolor de cabeza, la necesidad, ¿no? El exceso de alcohol que hay ahí. Entonces, lo mismo sucede cuando se dan este tipo de diarreas, que también uno de los síntomas es pues el dolor de cabeza. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? ¿Cuáles son los signos de deshidratación? Por más que lloren, no hay presencia de lágrimas. La boca está seca. ¿No? Los labios también se secan, exactamente, ¿no? Hay resequedad en ellos, incluso se cuartean. Hay signos de pliegue en el estómago, hay postración, los ojos están hundidos, ¿no? Se les pone acá como si tuviera ojeras. La piel, si nosotros la jalamos de esta manera, cuando está hidratada, vuelve rápido a su estado. Pero cuando no está hidratada, no tenemos suficiente líquido en nuestro cuerpo, entonces se queda así con este pliegue, ¿no? Ahí también podemos ver si la persona está deshidratada o no está deshidratada. De repente ustedes lo han hecho en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo importante, lo más importante que se debe de hacer cuando hay estos casos de deshidratación? Porque es lo primero que se tiene que dar solución, ¿no? Cuando ustedes han tenido un paciente, algún familiar, sus hijitos, o ustedes mismos con una diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué es lo primero que han hecho? Suero bebible, mis. Tomar suero, ¿no? Y si no ha habido suero, ¿qué han hecho? ¿Qué otra cosa más? Nadie más, nadie ha hecho nada. Se han quedado deshidratados. Medicamentos, tomar. Medicamentos. Tomar ¿Qué medicamentos? El bismutol yo me tomaba. Bismutol, claro. ¿Qué otro medicamento han tomado? Muy bien. ¿Nadie más ha sufrido de diarrea? Chicos, por Dios, nadie sufrió de diarrea. El Nifurat para los niños también creo. Para los adultos también. Nifurat, un antibiótico. ¿Otra? ¿Qué otra forma? Miss. El La Bactrim. enterogermina. Bactrim, ¿qué Sí. más? Compuesto. También, ¿qué más? Loratil. El floratil también, ¿no? Imagínense todo y todo esto que nos ayuda a... ¿Cómo? Floragalar.
¿No escuchó? Buscapina, Miss. Bueno, eso es para el dolor, ¿no? La buscapina. Bueno, para que nos calme el dolor, pero para controlar lo que es la diarrea. Entonces, ¿qué es lo Tobán, primero? Ya, muy bien. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tratar en una diarrea? De frente tomarnos un antibiótico, de frente tomarnos un medicamento. ¿Qué es lo primero que cero, debemos Miss, hacer? cero. Muy bien, lo primero es hidratarnos, ¿no? Tomar Tratate con un cero. suero, ¿no? Un suero. Y de frente, pues, le vamos a mandar de comer tus payares, tus frijoles, tus papas fritas. Nada, algo No, leve, Miss, un hermano. caldito Vamos al liviano, paciente más algo. rápido, ¿no? A ver. Entonces, imagínense, asesinos en serie. Entonces, lo primero que debemos hacer, pues, es hidratarlo, ¿no? Entonces, como dice, la hidratación empieza en el hogar. Debemos instruir a las madres o debemos instruir a todas las personas con el plan ABC, que es alimentación, bebidas y una consulta oportuna. Se supone que en la alimentación tenemos que dar, pues, calditos muy suaves, algunos con arrocito, un pedacito de carne, de preferencia una pechuguita que no tiene mucha grasa, una papita, su zanahoria y su salsita, ¿no? Entonces en las bebidas bastante suero, bastante sales de rehidratación oral. En el caso de repente que no se pueda tener suero, se pueden hacer sueros caseros. Eso lo vamos a ver más adelante. Y si no, pues también poder comprar esos Gatorades o Exporet que venden, pero no tomarlos así concentrados como nos los dan, ¿no? Si se corta, vuelven a entrar, por favor. Jugo de Sí, plátano también. algunos toman jugo de plátano, incluso la resina del plátano también, que es cicatrizante, es muy bueno, ¿no? Entonces, ese Gatorade se puede diluir la mitad del Gatorade con la mitad de agua y poder dar, ¿por qué? Porque estas bebidas contienen minerales, ¿no? Sales. Entonces, eso va a permitir recuperar algunos de los electrolitos que estamos perdiendo, pues no cuando estamos sufriendo de diarrea. Entonces, es recomendable darlo, ¿no? Para auxiliarnos y después ir a una consulta oportuna para saber cuáles son las causas o las razones de la diarrea que estamos padeciendo, pues, ¿no? Prevenirla, pues obviamente lavarnos las manos, porque a veces, pues se va al baño, uno no se asea, sale con todas las bacterias, hongos, parásitos, acompañado de todo el mundo, ¿no? Entonces, de todos los parásitos habidos y por haber, y por ahí nos invitan a comer algo, por ahí le agarramos la cara, los labios a la enamorada, el enamorado y ya su parásito ahí dentro, ¿no? Parásito, su virus, su bacteria por ahí. Entonces lo recomendable es lavarnos las manos antes, después de ir al baño, al ingerir algún tipo de alimento, si salimos a la calle, sobre todo ahora en esta situación tan crítica, ¿no? Beber agua embotellada, de preferencia, ¿no? O hervida, no tomar agua de caño, porque muchas veces estas aguas que salen directamente del caño contienen algún tipo de bacteria, ¿no? Generalmente la que encontramos es la Escherichia coli, ¿no? Que se encuentran en los restos fecales. No, a veces nos tomamos pues nuestra chichita en la calle, nuestra maracuyá con su agua de caño, ¿no? Entonces ahí ya con su Escherichia coli ahí como hielo, ¿no? Evitar las salsas hechas con huevos o yogur, que estos si son pasados hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Utilizar pues los probióticos para reforzar la flora intestinal. Tratamiento, ingerir soluciones de rehidratación oral, probióticos, fármacos antidiarreicos. En algunos casos requiere el uso pues de antibióticos, ya cuando hablamos de diarreas pues que son causadas por bacterias, ¿no? O microorganismos. Entonces, los antidiarreicos vienen a ser medicamentos destinados a aliviar la diarrea, es decir, el proceso caracterizado por la eliminación frecuente de heces acuosas o blandas, ¿no? Entonces, los antidiarreicos vienen a ser medicamentos que nos ayudan a contrarrestar estas diarreas, ¿no? Y permitir, pues, de alguna u otra manera recuperar la salud. La clasificación de antidiarreicos, tenemos agentes intraluminales, inhibidores de la motilidad intestinal, potenciadores de la absorción intestinal, inhibidores de la secreción intestinal, antiinfecciosos y fermentos lácticos, ¿no? Cuando hablamos de los agentes intraluminales, por acción de toxinas,
o de agua en tubo digestivo, inhibidores de la motilidad intestinal, provocan inhibición del peristaltismo, o sea, ¿no? Con lo cual aumenta la absorción del agua al quedar retenida en el alimento en el tracto intestinal. Su acción farmacológica es análoga a la de los opiáceos, o sea, parecida, similar, ¿no? Potenciadores de la absorción intestinal favorecen la absorción de sustancias eliminadas en exceso. Inhibidores de la secreción intestinal reducen la secreción de agua y electrolitos por el epitelio intestinal. Los antiinfecciosos, pues ahí hablamos de todos los antibióticos, como algunos que han mencionado ustedes. Los que más se usan son el sulfametoxazol o el trimetoprim, que mucho lo conocen como el Bactrim, ¿no? O el ciprofloxacino también, que lo toman cuando hay una infección estomacal. Y cuando se habla de fermentos lácticos, son los que restauran la flora bacteriana, como por ejemplo los probióticos, ¿no? O el floratil, la enterogermina, que han mencionado algunos de sus compañeros. En los fármacos, pues, intraluminales, tenemos las pectinas, tenemos el famoso bismutol, que lo tomaba una compañerita de ustedes que mencionó, ¿no? Este medicamento, pues, ¿cuál es la característica típica del bismutol? Eso ya lo hemos llevado en la clase anterior. ¿Cuál es el efecto secundario de este bismutol? ¿Qué va a teñir? Las heces, ¿no? Y la lengua en algunos casos, ¿no? Las heces, la boca, o sea, cuando tomas ese bismutol, de la lengua amanece manchadito. Manchadita, ¿no? O las heces de un color negruzco, ¿no? Entonces, esa es la característica del bismutol. Lo indicado, pues, es darlo dentro, se supone que si nosotros estamos tomando este bismutol y si es una diarrea no tan grave, va a pasar dentro de los 2 días, ¿no? Pero si esto ya no hay ninguna solución el tercer o cuarto día, entonces lo más recomendable es poder ir al médico, ¿no? Y consultar cuál es la razón de esta patología, ¿no? Entonces, así a grosso modo, porque ya hemos llevado este medicamento, el bismutol pues disminuye la secreción intestinal estimulada por toxinas bacterianas, ¿no? Debido en parte a la capacidad que tiene para inhibir la síntesis de las prostaglandinas. Va a reducir el número de deposiciones, alivia sintomáticamente las náuseas y el dolor abdominal, ¿no? Entonces, pero si no pasa con este medicamento, entonces las diarreas son a causa de repente por algún tipo de microorganismo, ¿no? Inhibidores de la motilidad intestinal son opiáceos. ¿Y qué quiere decir son opiáceos? ¿Alguna idea? Los opiáceos actúan generalmente a nivel del sistema nervioso central. ¿De qué fármacos estamos hablando? ¿Tipo de fármaco? ¿Estaremos hablando de drogas? ¿Sí o no? Sí. Sí, de los analgésicos. Tiene acción analgésica, claro, ¿no? Los estupefacientes o drogas tienen ese efecto analgésico, ¿no? Hablamos, pues, de, por ejemplo, la morfina, ¿no? La heroína. Entonces, esos son opiáceos, ¿no? Entonces, no son AINES. Por si acaso, hay analgésicos AINES, pero hay el analgésico que es una droga. Entonces, estos inhibidores de la motilidad intestinal generalmente son opiáceos o análogos a los opiáceos, que quiere decir parecidos, ¿no? Se absorben muy poco y por ello no ejercen su acción central. Entonces, sin embargo, como dice acá, algunos autores consideran que pueden impedir que el mismo proceso diarreico elimine toxinas o flora patógena. Eso es lo que dicen aquí. En este grupo encontramos pues la loperamida y el difenoxilato. La loperamida, que si ustedes lo van a comprar, no se la venden por vender, se supone que a veces tiene que ser con receta médica, este tipo de medicamentos, ¿no? Para la venta porque son análogos de los opiáceos o algún tipo de droga. La loperamida es un derivado butiramínico de piperidina. Estos son los nombres de las estructuras del fármaco. Actúa sobre los receptores a lo largo del intestino delgado. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a disminuir la actividad muscular.
¿no? Entonces, es un antisecretor contra la toxina de la Escherichia coli. O sea, nosotros tenemos una flora bacteriana, ¿cierto o no es cierto? Entonces, muchas veces cuando tenemos alguna patología, ya sea por algún, de repente, alimento, alguna enfermedad X o de repente por algún microorganismo que por ahí ingresó, entonces se proliferan en mayor proporción, ¿no? Imagínate si tú tienes un porcentaje de un 10% de Escherichia coli que no le va a hacer daño a tu organismo, sino un beneficio. Imagínense si nosotros ingerimos pues aguas crudas o aguas contaminadas. ¿Vamos a aumentar ese porcentaje del 10% que tenemos de Escherichia coli en el cuerpo? En el organismo sí, ¿no? Entonces van a ser ya 20, 30, 40. Entonces, ¿nos va a proporcionar algún beneficio? No, nos va a provocar un perjuicio más bien, ¿no? Un tipo de infección y como consecuencia, pues la diarrea. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la motilidad intestinal por acción directa sobre los receptores opioides del tejido nervioso intestinal. No se desarrolla tolerancia a pesar de que es un opioide, ¿no? Entonces también inhibe la secreción intestinal del agua y electrolitos, o sea, no permite pues que haya un exceso de eliminación de agua y electrolitos. Si se corta, vuelven a entrar, por favor, ¿ya? Entonces, este tipo de fármacos no es dependiente, salvo el caso si se toma en exceso o en concentraciones mayores, ahí sí puede tener un tipo de efecto, ¿no? Pero si se toma en las concentraciones indicadas,